Un ejemplo de aplicación de la derivada es esto. En este problema consiste en lo siguiente. Se quiere construir una caja sin tapa a partir de una cartulina que mide 40 centímetros por 25 centímetros. De ello se corta un cuadrado del lado L en cada esquina, ¿no? Acá un cuadrado tiene 4 lados iguales, se cortan y la cartulina mide 40 centímetros por 25 centímetros. Si el precio de una cartulina es de 5 soles, una cartulina completa es de 5 soles, y si su medida de esa cartulina completa es de 50 centímetros por 40 centímetros. Entonces determina las dimensiones de la caja para que su volumen sea el máximo, sea el mayor volumen posible, cuál sería el valor de sus dimensiones de esa caja, ¿no? Y como es una caja, entonces hablaríamos de largo, ancho y altura. Entonces, luego el área de la superficie de la caja, o sea, de la parte volumétrica, y el costo que sería el precio de esa caja. Vamos a ver. Entonces, como solución tendríamos, ¿no? Como tenemos acá el largo 40 y el ancho 25 centímetros, y en las esquinas se cortarían cuadraditos, o sea, cortaría esta forma, ¿no? Esta forma, cortaría lados iguales, este lado igual a este, ¿no? Es un cuadrado, le cortaría acá, le cortaría acá, le cortaría acá y le cortaría acá, entonces solo me quedaría con esta parte de color blanco, ¿no? Entonces, si eso es así, como este es el largo y mide 40 centímetros, todo esto, quiere decir que al cortar esta parte y esta parte, me quedaría solamente con esta parte. Y esta parte mediría de extremo a extremo, mediría 40 centímetros menos 2L, o sea, menos esto y menos esto. Algo parecido sucede acá. Como todo este ancho mide 25 centímetros, y si le quito esta parte y esta parte, entonces esta parte que queda de extremo a extremo, solo esta parte, mediría 25 centímetros menos 2 centímetros. Y al doblar esta parte, ¿no? Al doblarlo, al doblarlo, al doblarlo, al doblar estas cuatro partes, formaría esta caja, ¿no? Entonces el largo sería esta parte, 40 centímetros menos 12L, ¿no? Que es este lado, y este otro lado, 25 centímetros menos L, y la altura sería L, ¿no? Que es este corte que se le ha realizado. Como el volumen o la fórmula del volumen para esta caja, en este caso sería el largo por el ancho por la altura, ¿no? El largo por el ancho por la altura. Y al multiplicarlo, ¿no? Al hacer la multiplicación de estos dos, tendríamos esta expresión, ¿no? El largo por el ancho, y luego por la altura, ¿no? Quedaría de esta forma. Entonces el volumen o por la fórmula del volumen quedaría definido por la variable L, ¿no? Entonces al reemplazar el valor de L, que sería esta altura, este corte, ¿no? Es lo mismo, tendría el valor del volumen, entonces tendría que hallar ese valor L. Para eso se tendría que derivar esta función del volumen. Entonces la derivada, ¿no? De ambos extremos, de ambos lados, ¿no? Derivada de esto, igual a la derivada de todo esto. Como acá hay sumas y restas, entonces derivaré cada uno de esos términos, ¿no? De acuerdo a la teoría que ya hemos estudiado. Entonces, tenemos acá la derivada de 1000L, donde la variable en este caso es L, y ya no es X, sino L, ¿no? Hacemos lo mismo, sería 1000, y la derivada de L es 1, ¿no? Como la derivada de X en función a X es 1, aquí estamos derivando el volumen en función de L. Entonces la derivada de L con respecto a L es 1. Y acá el 2 pasaría a multiplicar, sería 260. 2 menos 1, 1. Igual la derivada de L con respecto a L es 1.
y acá este 3 multiplica, 3 por 4, 12, y este 3 resta 1, de acuerdo a la propiedad, es 2, y la derivada de L con respecto a L es 1. Entonces, la derivada del volumen quedaría expresada de esta manera. Ahora, se le iguala 0 a este volumen para poder determinar el valor de L. Entonces, como tenemos esta expresión, y esta expresión tiene una forma o la forma de una ecuación cuadrática, podríamos utilizar sin ningún problema la fórmula general, donde este sería A, este sería B, el negativo 260 sería B y el positivo 1000 sería C. Y al reemplazarlo correctamente en la fórmula general, ¿no?, tendríamos toda esta operación, ¿no?, que ya usted lo ha estudiado en matemática básica. La raíz de este número sale exacto, en este caso, y luego el primer valor de L, que es del corte, sería con la suma y el segundo con la resta. Con la suma saldría que ese corte cuadrado, cada lado mediría 16,67 centímetros, ¿no?, y el segundo valor posible sería 5 centímetros. Entonces acá tenemos los dos posibles valores de L, ¿no?, que sería este corte que le haríamos a la caja. Ahora, ¿cómo saber cuál de estos dos valores será el adecuado? Para eso, trazamos una recta numérica y ubicamos el 5 y el 16, ¿no? 5 es menor que 16. Y escogemos posibles valores antes del 5, entre el 5 y el 16, no necesariamente la mitad, cualquier número puede ser, y después del 16. Entonces, estos tres valores se van a reemplazar en la fórmula del volumen, de la derivada del volumen, para lo siguiente. Entonces, si L sería 3 en este caso, ¿no?, antes del 5, y al reemplazarlo 3 me da 328. No, sea cual sea el número, es mayor que 0, es decir, es positivo. Al reemplazar, y al ser positivo, significa que la derivada, recuerde, la derivada es como la pendiente, también está relacionada a la pendiente y a la tangente. Entonces, como es mayor a 0, la derivada o la pendiente es positivo. Quiere decir que la pendiente va hacia arriba, o sea, está creciendo. Y al reemplazar el valor de 6, ¿no?, al reemplazarlo, resulta negativo 128, sea cual sea el número, pero es negativo, es decir, es menor que 0. Como la pendiente o la derivada es negativo, quiere decir que esa pendiente está cayendo, está yendo hacia abajo. Por eso tiene esta forma. Y cuando se reemplaza el valor de 18, el resultado es 208, mayor que 0, es decir, es positivo. Entonces, lo que acá tendríamos que ver es si es positivo o si es negativo, es decir, si es mayor que 0 o si es menor que 0. Si es positivo, quiere decir que la pendiente crece, está yendo hacia arriba. Si es negativo, decrece, está yendo hacia abajo. Si es positivo, crece, va hacia arriba. Esto quiere decir que el 5, ¿no?, como se ve acá la pendiente, crece hasta el 5, luego del 5 disminuye hasta el 16 y luego del 16 vuelve a crecer. Quiere decir que este valor 5 es el valor máximo del valor L, de la longitud de L, que es el cuadrado que estamos buscando. Es por eso que acá entonces el volumen será máximo cuando L es 5. Entonces, el máximo volumen que voy a poder obtener de la caja a partir del corte que quiero hacer es que ese corte L, la longitud L de ese corte cuadrado, será de 5 centímetros para poder obtener mi máximo volumen L. Ese corte L, el corte que voy a hacer acá, debe ser de 5 centímetros cada lado, ¿no? A eso se refiere este cálculo o esta obtención del valor máximo. Ahora, para responder a las preguntas, la primera pregunta, ¿cuáles serían las dimensiones de la caja para que su volumen sea el máximo? Entonces, el largo, el ancho y la altura, ¿no? El largo tiene esta expresión, como ya lo hemos visto en la gráfica, pero para saber cuál es el volumen máximo, en este caso, L debe ser el máximo posible.
Entonces, como L ha sido encontrado y es 5, entonces quiere decir que este largo va a ser el largo, el máximo largo, o el largo máximo posible, ¿no? Acá multiplico y luego resto y tengo este largo. El ancho, lo mismo sucede con el ancho, ¿no? Que tiene esta expresión, y como ya encontré L, que es este corte o esta altura, el máximo posible, entonces el ancho será 15 centímetros y la altura, lógicamente, que es L. Entonces, el volumen sería el largo por el ancho por la altura. Es decir, el volumen máximo sería el máximo volumen que podría obtener con respecto al, o dependiendo del valor de este corte de L. Entonces, el máximo volumen sería 2250 centímetros cúbicos. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cuál es el área de la superficie de la caja? Es decir, el área de esta caja, ¿no? El área lateral y el área de la base. Con respecto a los laterales, tendría acá este rectángulo, que sería 30 por 5, es esta cara, y esta otra cara es igual, entonces dos caras iguales, por eso es acá 2 veces 30 por 5, más esta cara que es 15 por la altura 5, ¿no? 15 por la altura 5, pero hay dos caras iguales, entonces por 2, porque hay 2, más la base, que sería largo y ancho, entonces 30 por 15, la base, el área de la base. Y al multiplicar y al sumar, tendríamos que la caja, o el área de la caja, el área que tendría total esta caja, ¿no? No tiene tapa, la caja del área de esta caja sería 900 centímetros cuadrados. Ahora, ¿cuánto costaría esta caja? Como la cartulina completa tiene esta medida y me ha costado 5 soles, ¿no? Entonces el área de esta cartulina completa, del cual he sacado esta caja, este material, mide 2000 centímetros cuadrados. Entonces, si yo divido lo que me ha costado entre esa medida, significa que este sería el precio por cada centímetro cuadrado. O sea, cada centímetro cuadrado, o sea, un cuadradito de un centímetro de lado, cada cuadradito de un centímetro de lado me costaría esto. Entonces, como el área de esta caja es de 900 centímetros cuadrados y cada centímetro cuadrado me cuesta esto, le multiplico y tendría el costo de esta caja, ¿no? Que sería 2 soles con 25 céntimos. Ese sería el costo de esta caja, de acuerdo al costo de mi cartulina completa. Ahora usted va a realizar un trabajo de desarrollo y de construcción, la construcción del material, que es parecido al problema explicado. Usted va a ir a la bodega y va a comprar una cartulina, ya sea simple o dúplex, como quiera, ¿no? Y va a pagar lo que cuesta, ¿no? Tiene que anotar el precio de lo que le ha costado esa cartulina, puede ser de cualquier color, va a medir cuánto, cuánto mide, ¿no? La cartulina completa, ¿no? Si no es exacto el largo ni el ancho, igual tiene que medir, tiene que ver cuánto mide, registrar cuánto mide esa cartulina, el cual usted va a comprar, ¿no es cierto? Entonces, y va a ser lo mismo que el ejemplo explicado. Se corta un cuadrado del lado L en cada esquina, como el ejemplo explicado, pero usted va a utilizar toda la cartulina, ¿ok? Usted va a utilizar toda la cartulina. Por eso es necesario que trabaje con una cartulina, ya sea simple o dúplex, completo, o sea, un pliego, ¿no? Como dice acá, un pliego. Entonces, a ese pliego usted le va a cortar en las esquinas va a cortar cuadraditos o cuadrados iguales, como en el ejemplo explicado,
y va a crear una caja de esa cartulina completa, ¿no? Es decir, de la, de la cartulina completa, supongamos que esta es la cartulina completa, el pliego que ha comprado, usted va a cortarlos acá. Pero antes de hacer eso, primero va a tener que hacer el desarrollo, toda la explicación que se ha hecho, ¿no? Que se ha dicho acá. Entonces, antes de hacer el corte, tiene que hacer el procedimiento y después hacer el corte. Hacer todo el procedimiento y a partir de ese procedimiento, al haber encontrado todo el procedimiento de principio a fin, entonces usted va recién a construir esa caja, ¿no? De acuerdo a esas medidas. Y después de responder a estas tres preguntas, usted, después de hacer todo el cálculo, todo el proceso, se va a poner a armar de acuerdo a las medidas que ha calculado, ¿no? Y va a fotografiar, ¿no? Cada uno de esos momentos, es decir, medir el cuadradito después de haber hecho todo el cálculo, medir el cuadradito, fotografiar eso, hacer el corte, fotografiar eso y armar la caja, fotografiar eso, ¿no? Entonces, ese sería el trabajo práctico con respecto a esta parte del tema de la aplicación de la derivada.